Con AICOP Medios. Sucre, eterno modelo de virtud y probidad. Firme en su credo, todas sus acciones las encamina a mayor honra y gloria del libertador Simón Bolívar, pues comprende que de éste depende la patria y de gran parte de los pueblos de la América Meridional. El general José de San Martín ocupó Lima para el año de 1821. Sin embargo, para poder lograr el control del territorio peruano, se tuvo que enfrentar con situaciones muy incómodas que lo debilitarían posteriormente y provocarían su salida del Perú. Una de las razones fundamentales por qué el general José de San Martín no pudo controlar el territorio peruano, primero fue por la férrea oposición por parte del virrey La Serna, que se encontraba en una posición ventajosa en la ciudad de Cusco y tenía toda la capacidad, tanto económica como de manejo de las tropas, para poder confrontar la ocupación de Lima. Eso trajo como consecuencia que los gastos financieros se elevaran y eso propició la presión que no pudo mantener José de San Martín por mucho tiempo. Ya para entrada en 1822 la situación era catastrófica, no le había podido pagar a sus tropas que se encontraban ocupando la ciudad y tenía el apoyo de una flota proporcionada por el gobierno británico para proteger su flanco más débil, que era la salida al mar. Los británicos, en vista de que no habían recibido pago, tomaron por asalto la tesorería en Lima, se llevaron los pocos recursos financieros que le quedaban al general San Martín disponibles y lo abandonaron. Esto provocó una toma de decisión estratégica fundamental. ¿Con quién puedo contar? Una vez que José de San Martín se reúne con su Estado Mayor, evalúan la situación y se ve la imperiosa necesidad de convocar una reunión en Guayaquil, citando para ello a el libertador Simón Bolívar. Hay que tomar en consideración lo siguiente: para el año de 1820 ocurre un golpe de Estado en el Reino de España. Se instala un gobierno liberal y obligan al rey Fernando VII a compartir el poder. Eso trajo como consecuencia que al virrey La Serna se ve debilitado, precisamente porque hay una división ideológica entre las fuerzas militares que él comandaba. El general Olañeta, férreo aristócrata y creyente en la monarquía española, se le subleva al virrey La Serna. Eso propició que el virrey La Serna se debilitara para enviar al general Valdés a condenar y a terminar la sublevación de Olañeta, que se había alzado en el sur del territorio peruano. Bolívar vio una extraordinaria oportunidad ya para 1823 de contraatacar y preparar la campaña que llevaría como definitiva la derrota del virrey La Serna y el general Canterac en la Pampa de Quinua, en Ayacucho. Es importante considerar lo siguiente: en el transcurso del año de 1823, Bolívar comienza a diseñar la estrategia para poder contraatacar con ferocidad la posición del virrey La Serna, que se encontraba en las alturas de Cusco. Para ello empezó a desplazar unidades militares y a reclutar nuevas tropas, y eso va a permitir que se ejerza una enorme presión sobre el virrey La Serna, que ya tenía que enfrentar tanto al alzado Olañeta al sur del Perú y a Bolívar, que viene avanzando desde el norte buscando llegar a las alturas del Cusco, donde él se encontraba comandando y despachando el virreinato.
Sin embargo, para 1823, el rey Fernando VII derroca al gobierno liberal, toma el control de la monarquía y eso le da al libertador Simón Bolívar la oportunidad de iniciar operaciones para poder contraatacar al virrey La Serna. Esto trajo como consecuencia que el virrey La Serna se vio en la necesidad de recuperar la división Valdés y traerla nuevamente al Cusco. Mientras tanto, Bolívar perseguía a Canterac, quien había formado campamento cerca de la población de Junín. Eso motivó a que se desarrollara una campaña extraordinaria que terminó en un hecho de armas inusual dentro de la historia de la emancipación americana, como fue la batalla de Junín, la cual se luchó con lanza, sable y al lomo de caballería, sin un solo disparo, porque fue producto de una persecución que al final Canterac voltea a sus tropas de caballería y confronta a la caballería de Bolívar, terminando por arrasar a la caballería española. Para 1824 el desarrollo de la campaña militar se estaba presentando de una manera extraordinaria, favorable a las intenciones que el Libertador había diseñado con el Estado Mayor, y para el 28 de julio de ese mismo año recibe una carta proveniente del Congreso de Bogotá donde se le ordena entregar el mando del Ejército Libertador. Eso trajo como consecuencia que el Libertador Simón Bolívar pusiese en peligro el desarrollo de la campaña militar. Sin embargo, observando las capacidades que el general de división Antonio José de Sucre había demostrado a lo largo y ancho de toda la campaña, Bolívar ve en él la figura indicada para entregarle el bastón de mando y continuar con la operación militar. Desde que se funda la República de Colombia, Bolívar siempre acató la decisión de los legisladores, y es por ello que no discutió en ningún momento la entrega de su comando y control en las operaciones militares que se estaban desarrollando para ese momento en el año de 1824. Ordena a Sucre que empezara a iniciar maniobras para evitar una confrontación decisiva, pero siempre buscando la oportunidad de generar el punto de quiebre necesario para poder ya de una manera definitiva y contundente enfrentar las tropas que se encontraban en persecución del Ejército Libertador, que para el momento el virrey La Serna con el general Canterac y todo su Estado Mayor tenían previsto para el contraataque final en contra de las tropas de Bolívar. Sucre tiene la extraordinaria misión de evaluar la situación táctica operacional que el virrey La Serna estaba presentando, porque es el último, el virrey, que empieza a desarrollar una operación de persecución. Se ve la necesidad imperiosa de cumplir la orden del general Sucre de no confrontar a las fuerzas españolas hasta que se viera en una posición táctica ventajosa que le proporcionara a los elementos de combate comandados por Sucre y todo su Estado Mayor General poder dar batalla. Y esa situación se presenta precisamente el 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de Quinua, hoy conocida como Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824 se produce la última gran batalla por la independencia suramericana. Allí, en la Pampa de Ayacucho, cerca del pueblo de Quinua, se enfrentaría el general Antonio José de Sucre, con 29 años, y el virrey José de la Serna. Las fuerzas de Sucre se componían de 5.780 soldados y la del virrey de 9.310. Por tanto, los realistas tenían la superioridad numérica. Sin embargo, la experiencia de combate la tenía el general Sucre. Cuadro de Martín Tovar y Tovar, pintor venezolano, de 1895. Él deja reflejado para la posteridad el movimiento y la sinergia que la batalla de Ayacucho trajo
como consecuencia para la historiografía nacional, para la historiografía internacional y sobre todo para la comprensión de las generaciones futuras. Aquí les voy a explicar más o menos lo siguiente. Vemos acá la explotación y la persecución del ejército realista ya en desbandada en la pampa de Quinua, una vez que la caballería del general Miller traspasa la vaguada y entra en contacto con el remanente de la división de Monet. Una vez que esto sucede, se desarticula y se descoordina el dispositivo composición y fuerza que el general Canterac, junto con el virrey La Serna, quien ya había sido hecho prisionero y herido en el combate, trajo como consecuencia final. Sin embargo, fue la colocación en una de las alturas del Condorcunca, la bandera tricolor de la República de Colombia, que trajo como ya definitiva situación final que el general Valdés, el general Monet y el general Ferraz dejaran de combatir. Eso trajo como consecuencia que dieron la orden de entregar o dejar las armas y procedieran a pasar a ser prisioneros del momento histórico en la batalla que posteriormente se conocería como la gloria del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y como su escena central sería la capitulación, la rendición final. ¿Rendición de quién? Del general José de Canterac, a quien observamos aquí, presentado por el mariscal José de la Mar. ¿Y presentado a quién? Nada más y nada menos que al general Antonio José de Sucre, que es el que está ocupando el escenario central del cuadro. Como bien lo acaban de explicar, la escena que tenemos en esta parte sería la explotación, la persecución de la caballería republicana, y podemos ver aquí también las divisiones realistas en el cerro de Condorcunca. Y por aquí encontramos a la oficialidad realista que ha sido, que se está rindiendo, y aquí los podemos ver con las caras hacia abajo, tristes, con el general Antonio José de Sucre para acordar los términos de una capitulación que se vendría a firmar al día siguiente en la población de Quinua, en la cual los realistas terminarían siendo totalmente derrotados y reconocerían la soberanía del Perú. Dos generaciones de historiadores, dos generaciones que han venido trabajando y desarrollando nuevos conceptos, nuevas formas de presentar la historia, y es un valor extraordinario compartir acá con el compañero historiador toda esta aventura que se está desarrollando en este año bicentenario, que es la batalla de Ayacucho, final fundamental de la guerra de emancipación iberoamericana. La última batalla, la batalla que cierra el proceso. El ciclo bicentenario culmina el 9 de diciembre de 1824 en las Pampas de Quinua, en Ayacucho. La Pampa de Ayacucho, que en lengua quechua significa rincón de los muertos, se compone aproximadamente de 1 kilómetro de largo y 600 metros de ancho. También cuenta con quebradas o cortaduras, y a su frente se encuentra el cerro Condorcunca, de 4.231 metros sobre el nivel del mar. Fue allí donde el 9 de diciembre de 1824 se dio la última batalla por la libertad de Sudamérica. El general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol. Es el que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada.
resumen sucinto de la vida del general Sucre, escrito por el libertador Simón Bolívar en 1825. Con AICOC Medios.